Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre y se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denle ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráigamelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de ayer reflexionábamos sobre la importancia espiritual de subir a la montaña, es decir, de tomarnos el tiempo para detenernos, alejarnos del bullicio de nuestras actividades diarias, de las distracciones digitales y buscar momentos de silencio, oración y reflexión. Hoy Jesús nos muestra que en su naturaleza humana Él también subía a la montaña. Dice el Evangelio que al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Imaginemos el dolor y la tristeza de Jesús al enterarse de la trágica muerte de Juan, quien no solo era su primo, sino también un profeta y el precursor que había preparado el camino para su ministerio. Su partida dejó un vacío en el corazón de Jesús y le recordó la fragilidad de la vida humana y la inevitabilidad de la muerte. La injusticia y la brutalidad con la que había sido asesinado Juan le conmovieron profundamente. Como Hijo de Dios encarnado, Jesús experimentaba todas las emociones humanas y podía comprender el sufrimiento en su plenitud. En medio de su profundo dolor, Jesús buscó un lugar tranquilo y apartado para entrar en comunión con el Padre. Nosotros hoy recibimos nuevamente ese llamado a buscar a Dios en el silencio y la soledad, en la contemplación y la oración en todo momento, pero de manera intencional en los momentos de angustia y dolor. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar, nos dice el Señor. Carla desde muy joven había sentido un fuerte anhelo por el desarrollo espiritual y encontrar un sentido más profundo en la vida. A pesar de haber crecido en una familia católica, experimentó momentos de duda y confusión, lo que la llevó a cuestionar su fe y su propósito en el mundo. A medida que Carla crecía, enfrentó desafíos y pruebas que sacudieron su fe y la sumieron en la tristeza y la angustia. Buscó respuestas en diferentes lugares y personas, pero parecía que nada podía llenar el vacío de su corazón. Un día, mientras escuchaba una lectura del Evangelio sobre Jesús retirándose a la montaña, en momentos de dolor, Carla sintió una fuerte resonancia con esa experiencia. Se dio cuenta de que necesitaba encontrar un espacio similar en su vida, un lugar tranquilo y apartado para entrar en comunión con Dios y buscar respuestas a sus inquietudes. Decidió seguir el llamado de buscar a Dios en el silencio y la soledad, como Jesús lo hizo en la montaña. Carla comenzó a dedicar tiempo a la oración y a la contemplación, alejándose del bullicio de la vida cotidiana y de las distracciones digitales que la habían mantenido desconectada de su propia espiritualidad. Aunque al principio le costaba encontrar la paz interior con perspectiva y fe, Carla comenzó a experimentar momentos de profunda conexión con Dios. A medida que se entregaba a la oración, el dolor y la angustia que había sentido comenzaron a ceder y en su lugar encontró consuelo y fortaleza. A través de la contemplación encontró la paz que tanto había anhelado y aprendió a confiar en el plan divino para su vida. Segundo, la espiritualidad basada en el amor y las relaciones. Dice el Evangelio hoy que cuando Jesús llegó al lugar tranquilo y apartado donde quería estar a solas,
al desembarcar vio el gentío y le dio lástima y curó a los enfermos. Ese detalle del Evangelio es muy significativo, pues recordemos que Jesús estaba experimentando un gran dolor y quería estar solo. Sin embargo, al ver a la gente, dejó de pensar en su necesidad para enfocarse en la necesidad de los demás, de todas esas personas que también sufrían. Aunque el silencio y la soledad son importantes para el desarrollo espiritual, Jesús nos muestra que por encima de esto se encuentra la espiritualidad basada en el amor y las relaciones. Este tipo de espiritualidad no es para aplicarla a cierta hora de la mañana ni bajo condiciones especiales de soledad y silencio. Por el contrario, es una espiritualidad que debe formar parte de nuestro diario vivir y en cada una de las situaciones que se nos presenten, es una espiritualidad que debe sacar lo mejor de nosotros en los momentos más difíciles y que debe brindarnos paz interior, calma y tranquilidad, no por la falta de situaciones difíciles o estresantes, sino por la respuesta que brindamos ante este tipo de situaciones. Una espiritualidad en la que la única expresión de amor sea hacia ti mismo no es una espiritualidad completa. Esta te puede brindar tranquilidad, pero jamás plenitud ni propósito. A medida que Carla profundizaba en su camino espiritual, se dio cuenta de la verdad en las palabras del Evangelio y en el ejemplo de Jesús. Aunque el silencio y la soledad le habían proporcionado una paz interior invaluable, Carla comprendió que su desarrollo espiritual no podía limitarse solo a buscar su bienestar personal. Inspirada por la compasión que Jesús mostró hacia la gente que lo rodeaba, Carla comenzó a buscar oportunidades para servir a los demás y brindar ayuda a quienes lo necesitaban, sin esperar nada a cambio. Un día, mientras caminaba por la calle, Carla se encontró con una mujer mayor que parecía necesitar asistencia para cruzar la calle. Sin dudarlo, Carla se acercó a ella, tomó su brazo con gentileza y la ayudó a cruzar la calle con seguridad. La sonrisa y la gratitud de la mujer le llenaron el corazón de alegría y confirmaron que ese tipo de acciones eran las que deseaba seguir haciendo en su vida. A partir de ese momento, Carla se dedicó a buscar formas de hacer una diferencia en la vida de los demás. Participó en actividades benéficas locales, ofreció su tiempo como voluntaria en organizaciones de ayuda comunitaria y buscó maneras de compartir su fe y esperanza con quienes lo necesitaban. Tercero, la espiritualidad del joven anónimo. En el Evangelio de hoy hay un segundo protagonista en orden de importancia después de Jesús que es completamente anónimo. Este es el dueño de los 5 panes y 2 peces que Jesús usó para multiplicarlos y dar de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con tal abundancia que sobraron 12 canastos. El Evangelio de Juan nos habla un poco más sobre este personaje, diciendo: uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Hoy tú vas a ser el protagonista de esta última historia. Vas a ser ese joven que tenía sus 5 panes y 2 peces. Piensa que entre los miles de personas que siguieron a Jesús, solo tú tienes comida. Piensa en los detalles que hicieron esto posible. Tal vez muchos no tuvieron la precaución de llevar comida para su viaje y tú sí la llevaste. Quizás otros no tuvieron fuerza de voluntad y se comieron su comida antes, sin guardarla para el momento de mayor necesidad, y tú sí la guardaste. Independientemente de sus razones, hay en este momento una realidad, y es que tú eres el único que cuentas con tu comida. ¿Cómo te sientes? ¿Orgulloso por las buenas decisiones que tomaste o preocupado por la cantidad de personas que se quedarán sin alimento? ¿Con el hambre que tienes pensarías en comerte tu comida pronto y pasando desapercibido o compartirla con los demás? En caso de compartirla, ¿preferirías hacerlo entre tu grupo de personas cercanas recibiendo los buenos comentarios y la gratitud de tus amigos? ¿O preferirías compartirla de manera anónima con todas las personas, arriesgando incluso a quedarte tú sin comer? Supongamos que tú has decidido entregar tu comida a los demás. ¿Preferirías que la gente se enterara que fuiste tú quien realizaste la donación o permanecer anónimo? Y al final, después de que todos hayan quedado saciados,
¿Esperarías un reconocimiento o esperarías que toda la gloria fuera para Dios? El joven anónimo protagonista de este evangelio nos enseña varias lecciones. Primera, nos enseña a ser humildes y no creernos más que los demás por lo que tenemos. Segundo, nos enseña a tener bondad y misericordia por los necesitados. Tercero, nos enseña a no buscar figurar o ser reconocidos por lo que hacemos. Y cuarto, nos enseña a darle siempre la gloria a Dios. La espiritualidad activa y anónima de este joven, del cual precisamente nadie sabe su nombre, es un nivel de espiritualidad en el que amas y ayudas a los demás sin que nadie, excepto Dios, lo sepa. Jesús, a través de este milagro, también nos enseña que para Él hacer su obra requiere de nuestra parte. Jesús tenía todo el poder para hacer aparecer comida de la nada, para alimentar a todas las personas, pero al usar los panes y los peces de aquel joven, nos enseña que para cada milagro, Él espera que nosotros pongamos lo que tenemos, siendo la fe el principal de nuestros insumos. Oración. Amado Señor, cuán hermoso es poder escuchar tu palabra y tomarnos el tiempo para degustar los misterios y la sabiduría que encierra. Te doy gracias por la paz que me brindas cuando te busco en el silencio y la soledad, cuando te escucho a través de tu palabra y puedo hablarte a través de la oración. Te pido que nos des la gracia de ir poco a poco creciendo en nuestro desarrollo espiritual como individuos y como familia, siguiendo tu ejemplo de espiritualidad basada en el amor y las relaciones, para hacer de mi casa y del mundo un lugar mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Así como aquel joven anónimo repartió sus panes para alimentar a muchas personas, comparte tú también este evangelio, para que la palabra de Dios sea el pan espiritual que alimente a muchos hogares. Dios te bendiga.